gestora. Fue lo que pasó con esta declaración del presidente que ha llamado mucho la atención, ¿no es cierto?, a la población, a diferentes sectores. De hecho, la COP ya se ha pronunciado y otros también reclamando. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la gestora? Ya desde hace tiempo se venían realizando algunas denuncias. Estamos con el analista económico Alberto Bonadona para hablar acerca de este tema. ¿Dónde está la plata? No hay dinero. Ha generado mucha alarma justamente esta declaración del presidente. ¿Qué opina usted? Un placer saludarlo. Buenos días. Buenos días. La realidad es que, la plata como plata no existe, ¿no? En la gestora, o sea, el dinero en efectivo. Porque todo el dinero que se recauda como cotización, como aporte mensual, se invierte, y se invierte financieramente. Financieramente quiere decir que se compran bonos, ya sea de la emisión que pueden hacer entidades privadas como la banca o el Estado. Entonces emiten esos bonos y la gestora los compra, con el compromiso de que les devuelvan ese dinero más intereses. Esa es la forma en que opera. Y se opera a través de la Bolsa Boliviana de Valores. Esa es la manera. Entonces, si se recibe, vamos a suponer, 5 millones de bolivianos, son 5 millones de bolivianos que van a ser invertidos en ese tipo de títulos. Ahora, ¿por qué se tiene que comprar al Estado? Se tiene que comprar al Estado porque en una economía como la nuestra no hay una gran cantidad de posibilidades de comprar. Por ejemplo, no se hacen transacciones abundantes en acciones, o sea, las empresas no emiten acciones. En una sociedad capitalista enorme, grande como Estados Unidos, pues se pueden emitir hasta 3.000 millones de acciones una gran empresa que sea como Amazon, por ejemplo. Pero aquí las acciones que pueden emitir generalmente han sido de bancos, y los bancos emiten acciones para sus propios dueños o accionistas. Entonces tienen que comprarse de la banca y bonos que son títulos de deuda, son títulos de renta fija que van a pagar el capital más intereses en un plazo determinado. Ahora, el presidente también y las autoridades han denunciado que han identificado irregularidades justamente en esta compra de los bonos, ¿no?, de los bienes y servicios, situación que ya se venía denunciando hace tiempo, pero que nunca se había aclarado o por lo menos investigado. Bueno, lo cierto es que en ese caso, si hay alguna irregularidad, lo que se tiene que hacer es investigar, pedir una auditoría, hacer algo para saber de dónde vino el problema y a quién corresponde. Porque decir hay irregularidades es como, no sé, pues algo así que se dice lo que ocurre sin poner la persona específica que ha hecho el problema, que ha generado el problema. Entonces, lo que corresponde en estos casos es decir, tal gerente, tal director, sea quien sea, tiene que apuntarse con nombre, apellido y además, qué es lo que hizo con los recursos que se dice que malversó. Ahora, ¿qué me dice de estos 171 millones de dólares por juicios de arbitraje con las dos empresas que antes manejaban, ¿no?, las administradoras de fondos de pensiones? ¿Ese dinero de dónde sale para pagar justamente? Bueno, en realidad, veamos lo siguiente. Hay dos juicios, uno es de previsión y el otro es de futuro. Sí. El de previsión ya se perdió hace mucho tiempo. Y lo que yo recuerdo es que llegaba, así en términos globales, a 110 millones de dólares lo que había que pagarle a previsión. Pero por otro motivo, que era un manejo que no llegó a aclararse respecto a los cupones que se hicieron ciertas transacciones, pues la AFP Previsión llegó a deber al Estado boliviano a través de la APS, que se hizo todo un proceso, otros 110 millones. Entonces ahí como que al final quedó tas con tas. Ahora,
Por el otro lado, la otra AFP nunca acabó su juicio ante la CIADI, que es de la entidad que se encarga de cualquier problema, situación de arbitraje entre países o qué sé yo, economías frente a cualquier entidad inversora en un país. Y ahí ese juicio no terminó, pero igual tenía un problema con la APS, que al final no era la APS, sino era la representante del Estado boliviano. Entonces eso no quedó acabado, no se acabó, la verdad que no sé por qué, pero ahí hay esa situación. O sea, tenemos una situación sin concluir frente al CIADI, que es de la entidad de arbitraje del Banco Mundial, y la otra que sí terminó, pero ahí se quedó, no hubo un reclamo, no hubo algo que diga, bueno, a mí me deben tanto que yo conozca. No se ha conocido públicamente eso. Bueno, esa es la situación. Ahora, con relación al último anuncio que ha realizado el ministro de Economía y que ha generado también ya una reacción de parte de los jubilados, ¿no? Una nueva administración en la gestora es urgente, decía la autoridad, y que, por ejemplo, el flujo que se recibe en todos los meses de la gestora ahora va a empezar a ser direccionado a la inversión, pero del sector privado, dijo. ¿Esto se puede dar? ¿Qué dice la norma? ¿Así lo establece? ¿Es bueno, es positivo, es negativo? Bueno, en realidad lo que la norma establece es que la gestora tiene que comprar títulos, valores de los entes privados y del Estado cuando hay disponibles estos recursos, títulos que se venden públicamente, o sea, no es una cosa que se hace bajo la mesa. Entonces, lo que haga el privado, en este caso, vamos a decir, un banco recibe la plata, lo que hace ese banco con el dinero, en este momento no está regulado, debería estarlo, bajo ciertos principios, que se habla de principios que tiene que respetar el medio ambiente, tiene que hacer un impulso a la institucionalidad, a la gobernanza, y además tiene que gestionarse con fines de equidad social. Pero eso no existe en nuestro medio, ni para los bancos, ni para la gestora, bueno, y en realidad para ninguna entidad financiera, ni para el Estado. Ahora, que deberían existir, sí. Ahora, la plata que va a un banco puede ir a donde quiera prestar el banco. El dinero que va al Estado puede hacer el Estado o el gobierno que está de turno, hacer lo que quiera con ese dinero. No hay una norma que diga tiene que ir a un fin, que sea tal o cual, productivo o no productivo, de servicio o no de servicio. Esa es la situación. Bueno, esa es una duda que muchos teníamos y que ahora se está aclarando y le agradecemos por ello. Ya para ir cerrando y lo que usted hacía referencia, ¿el Estado decide o la institución financiera, en este caso, a dónde van esos recursos? ¿Y los aportantes en qué quedamos? ¿No podemos tomar una decisión también con relación a ello? Bueno, lo ideal sería que haya una instancia que pueda representar a los aportantes. Claro. Y esta instancia tendría que ser un directorio. El problema está que los directorios, así como por ejemplo en la Caja Nacional de Salud, son trabajadores que se eternizan en esa posición y luego empiezan a traficar literalmente con el poder que adquieren por ser representantes. Y bueno, lo cierto es que tampoco ha sido, digamos, brillante la posición, la conducta que han tenido las personas o los representantes laborales. Entonces, ahí habría que poner ciertas normas, por ejemplo, que conozcan algo de seguridad social y de manejo financiero, que no se queden más allá de 2 años, por ejemplo, porque si no se eternizan y se vuelven más bien funcionarios que empiezan a vender su servicio para
ayudar, entre comillas, a cualquier funcionario que quiera hacer algún trámite con la entidad. Entonces, si se ponen esos reglamentos, sí, y se debería exigir tener un directorio. Ahora, ¿quién va a ir al directorio y de qué sectores? ¿Cómo se los elige? Va a decir, la COP primero. Sí, bueno, la experiencia de la COP en el pasado inmediato ha sido desastrosa. ¿Será la COP la mejor representante de los trabajadores? ¿O serán los bancarios que deben tener mejor representación? ¿O los maestros? Bueno, ahí tendrá que decidir. Sí. Es muy complicado, efectivamente. Sin duda. Y bueno, a propósito de lo que usted señalaba, ¿no? Cuando no pagan algunas empresas los aportes, uno recién se entera cuando va y quiere sacar un crédito, por ejemplo, y resulta que no han pagado sus aportes ya hace tiempo. Le agradecemos mucho al analista económico que nos ha despejado varias dudas en relación a este tema, Alberto Bonadona. Un placer, que le vaya muy bien. Buenos días. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Continuamos.